Ya, ahí está la guía. Esta es la guía número 6. La guía número 6, que es la que vamos a comenzar a trabajar. Guía de aprendizaje número 6, la cual tiene algunos objetivos, o un objetivo en particular que tiene que ver con identificar las características principales del reportaje como texto informativo y sus funciones. Clases anteriores hemos estado trabajando, partimos hablando del texto expositivo, comenzamos ya de retorno de la semana de vacación invierno, partimos trabajando el texto expositivo y comenzamos a hablar acerca de la importancia que tiene el transmitir información y hablamos de distintos tipos de textos. Y los últimos que estuvimos viendo fueron la noticia, ya, como texto informativo propio de los textos noticiosos, de los medios de comunicación masiva, de lo relacionado directamente con la entrega de información a una comunidad en particular, a un grupo de personas. Y eso dice relación con lo importante que es informarnos en la ocasión. Entonces trabajamos la noticia con sus características, hablábamos que tenía o respondía normalmente a 6 preguntas fundamentales. Ustedes hicieron una actividad, analizaron algunas noticias, construyeron otra, respondiendo a esas 6 preguntas. Hablamos de la estructura, que normalmente tenía un titular, tenía una bajada, tenía un desarrollo, y terminamos hablando de esa, terminaron ustedes, digamos, construyendo una noticia dentro de la guía del mes de agosto. Posteriormente también dentro de las actividades era analizar algunos otros textos informativos, como la receta, como textos instructivos, y ahí fueron haciendo algunas actividades para reconocer sus características. Ahora, dentro de ese contexto también, vamos a nosotros ahora durante el mes de septiembre, vamos a seguir trabajando los textos informativos y sus funciones, ¿ya? Diferenciándolos, por ejemplo, aquí retrocediendo un poquito a lo que hicimos durante junio y julio, que era trabajar los textos líricos, que esos eran textos, digamos, subjetivos, porque manifestaban las emociones de un poeta por medio de un hablante lírico. Y la diferencia fundamental con los textos informativos es que el texto informativo no mezcla emociones, no da a conocer su punto de vista, sino que informa lo que sucede, y esa información es importante para una comunidad determinada. Ahora, dentro de este ámbito vamos a seguir trabajando ahora ya en el mes de septiembre con lo denominado el reportaje como texto informativo, que lo estoy proyectando. Si usted tiene su guía ya, puede ir siguiendo la lectura. Si no la tiene, yo la voy a enviar después al WhatsApp para que usted la pueda descargar, o la pueda tener en su teléfono, o la pueda tener en su computador, y así puede ir haciendo las actividades, ¿ya? Primero vamos a trabajar, voy a ver lo que vamos, a grandes rasgos, lo que vamos a trabajar durante el mes de septiembre, que dice relación con el reportaje como texto informativo. Vamos a trabajar el hecho y la opinión como parte de un texto informativo en la prensa escrita. Vamos a trabajar los textos informativos y los textos de opinión, que son 2 categorías de textos que se dan normalmente en la prensa, en las noticias, en los noticiarios, en los diarios que uno compra o que lee a través de internet. Vamos a trabajar el texto expositivo, algunas tipologías, es decir, distintas categorías, que algunas las reconocimos en la guía anterior cuando yo le decía que había narración, que había descripción, que había comentario. Y vamos a trabajar algunos textos orales y escritos, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que vamos a estar trabajando durante el mes de septiembre. Ahora, importante destacar que hoy día vamos a centrarnos en el reportaje como texto informativo. Ahora, el reportaje normalmente es parte de, los medios de comunicación cuyo fin es informar. Por ejemplo, cada vez que yo veo una noticia o veo un noticiario, perdón, algo pasó aquí, ahí sí, veo un noticiario, podemos encontrar reportajes.
Cuando yo veo el diario, si alguien, por ejemplo, me regala el Diario Austral o compro el Diario Austral, que es un diario el más conocido que hay aquí en la región, puedo ver que en sus páginas centrales van a aparecer textos que son más extensos, que hablan sobre un solo tema. Eso se denominan reportajes, porque abordan una temática en particular y la profundizan con ciertas características, investigan, buscan, si es un hecho, buscan responsables, entrevistan a otras personas, tratan de darle un sentido a la información un poco más profundo y no tan, digamos, no tan concreto y puntual como una noticia, ¿ya? Y todos esos se llaman reportajes. Incluso, por ejemplo, a veces en la televisión, los domingos en la tarde, sábados en la tarde, vemos programas o hay canales en particular, en el cable, por ejemplo, Discovery Channel, History Channel, Canal 13 Cable, que dan muchos reportajes. Y obviamente nosotros podemos ir viendo y nos vamos a dar cuenta las características que tiene. Entonces vamos a trabajar durante el mes de septiembre el reportaje y otros textos también que están relacionados con la entrega de información. Dice ahí que el reportaje es un texto periodístico informativo. Esa es una primera particularidad o característica. Es un texto periodístico informativo. Periodístico porque es parte de la prensa o parte de los medios de comunicación que se centran en entregar información. Y es informativo porque su objetivo fundamental es entregarnos información para generar conocimiento. Dice que profundiza en el tratamiento de una noticia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes saben, ya que lo estuvimos viendo durante el mes de agosto, que una noticia va a responder a 6 preguntas fundamentales, va a tener una característica en particular, pero va a ser breve. Es una característica, un texto breve. Es decir, hablemos de 1, 2, 3 párrafos, donde en esos 3, o pongámosle 4 párrafos, se va a hablar de quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Esas 6 preguntas. En cambio, el reportaje puede tomar ese mismo tema de la noticia y hacer un reportaje acerca de ese mismo tema, pero en profundidad. Por ejemplo, yo anoche estaba viendo televisión y vi un reportaje que surgió a partir de una noticia muy lamentable, por ejemplo, que tenía que ver con las AFP. Yo creo que hoy día las AFP están en el ojo del huracán. Con todo este proyecto que quiere que haya una modificación a los sistemas de pensiones, etcétera. Y en el reportaje, la información central, que era una noticia, era que el Fondo el Fondo que es el fondo más, digamos, las AFP tienen 4 fondos, ¿cierto? Ustedes me imagino que quienes trabajan, cotizan en su AFP, tienen 4 fondos, ¿cierto? El Fondo A, que es el más riesgoso, el A y el B son los más riesgosos, el C es un poco menos riesgoso y el D, que es un fondo que se denomina que es como un fondo más tradicional o menos riesgoso porque hace que uno tenga menos pérdidas, pero a la vez, yo tengo menos ganancias. O sea, se recomienda, por ejemplo, esto a modo de datos, lo que yo he escuchado, que las personas mayores, adultos mayores, personas que están ya a punto de jubilar y tienen su plata en la AFP, tienen que estar en el fondo D porque es menos riesgoso a perder. A diferencia de las personas más jóvenes que están recién partiendo en el ámbito laboral, se les recomienda estar en el fondo A porque es un fondo que si bien es más riesgoso, genera más ganancias. Y hay más tiempo para recuperarlo, porque una persona que tiene 20 o 25 años, jubila a los 65, 60, 65 años, y está en el fondo A, durante ese lapso de tiempo, va a poder recuperar quizás una pérdida. En cambio, una persona que tiene 60 años o 58 años va a jubilar a los 60, se recomienda estar en el fondo E. Porque si está en el fondo A puede perder y eso no lo va a alcanzar a recuperar porque después va a jubilar, ¿cierto? Ya, entonces, volviendo al tema, yo estaba viendo ese reportaje que nace a partir de una información que decían que el fondo E, el más pasivo, el más tranquilo, el menos riesgoso, había tenido una pérdida. No sé si alguien vio esa noticia anoche. Y desde ahí surgió un reportaje. Por lo tanto, lo que ellos hicieron, el noticiario, los periodistas, comenzaron a investigar qué había pasado.
y trataron de entrevistar a especialistas, economistas, a académicos de universidades que trabajan desde el área de las ciencias económicas, trataron de entrevistar a algunos accionistas o, digamos, directivos de alguna FP en particular, no dieron entrevista, entre paréntesis. Pero ¿qué hicieron ellos? Hicieron un reportaje, profundizaron ese tema. Por lo tanto, lo que hicieron ahí, obviamente, es tomar el tema de una noticia en particular y generar un reportaje más en profundidad, ¿ya? Si tienen alguna pregunta o una opinión, me la pueden ir haciendo. Tengo ahí en este minuto a Darling, a Ingrid, a Juan Jesús, a Paula, a Michael, a Nicolás, a Alan, ¿ya? Así que cualquier pregunta o intervención le realicen. Por lo tanto, dentro de ese contexto, el reportaje entonces va a ser una profundización de una noticia, normalmente, que se da de esa perspectiva. Yo lo puedo encontrar en los diarios, en los noticiarios, en programas, digamos, de canales de reportaje, de informativos, que hoy día existen muchos. Por lo tanto, dice que al igual que esta, es decir, que al igual que la noticia, da a conocer un hecho determinado en forma clara, pero complementa con información que permita al lector hacerse una idea más completa sobre el hecho ocurrido. Por ello, para escribir un reportaje no basta con conocer el hecho, sino que es preciso o es necesario investigar acerca de él. Por lo tanto, el reportaje va a ser para poder escribir un reportaje, o cuando nosotros vemos un reportaje que dura, no sé, 15, 20, 30 minutos, hay una gran cantidad de trabajo de fondo. Nosotros vemos el producto final, pero hay un trabajo de reporteros, de periodistas, de personas que investigan, de camarógrafos, en el caso de textos audiovisuales. O sea, nosotros vemos el producto final, pero hay un trabajo de profundidad. O sea, en un reportaje no se puede llegar a inventar información, hay que ir a la fuente donde se produjo el hecho. Entonces, esa es la primera característica. Ahora, dentro de este reportaje, se pueden distinguir dos tipos, en este caso. Primero es el reportaje objetivo, ya sabemos lo que es objetivo, en el cual el periodista es imparcial, es decir, no está ni por una postura ni por la otra, sino que él describe lo que ve. Es imparcial en la interpretación de los hechos, no incluye opiniones ni valoraciones personales. Ese es el primer reportaje objetivo. Es decir, él hace por ejemplo, el de anoche sobre la AFP, que sufrió una pérdida, no sé si era en general toda la AFP o era una AFP en particular, pero había perdido, y entrevistaban a una profesora, colega mía en este caso, profesora que ya estaba a punto de jubilar y había perdido varios milloncitos. Y era imposible recuperarlo, lamentablemente nadie le da una respuesta. Entonces, ese reportaje, el periodista que hace ese reportaje, él asume una postura imparcial. Imparcial significa que no está ni para un lado ni para el otro. Por ejemplo, en fútbol, los árbitros deben ser imparciales. ¿Ya? No pueden estar ni para un equipo ni para el otro. O sea, es lo ideal. Vemos a veces que pasan cosas que están más cargados para un lado que para el otro, pero ya ese es otro tema. Pero imparcialidad por parte del periodista, en este caso, al interpretar los hechos. No va a incluir sus propias opiniones. Por lo tanto, ese es un tipo de reportaje objetivo. Y por otro lado, tenemos el reportaje que es interpretativo, en el cual se relata un hecho de actualidad, pero introduciendo también juicios de valor. Suelen tener una gran creatividad. Por ejemplo, ¿dónde podríamos hablar de un reportaje interpretativo? No sé si han visto, que alguien me pueda decir sí o no. Se han visto algunos reportajes que han estado saliendo en el último tiempo acerca de constructoras que dejan las casas muy a mal traer. El otro día salió una de una familia, o sea, digamos, un comité que habían postulado a casa y las casas estaban, pero tenían muchas pifias. O las casas prefabricadas, también hay una empresa que se llama Santa María, me parece mucho que esa, pero yo ya he visto como 3 reportajes que son interpretativos porque el periodista también va dando sus puntos de vista con respecto a eso. Entonces, hay estos 2 tipos de reportaje. El reportaje objetivo, donde el periodista es imparcial, y ahí está el reportaje interpretativo, donde también se va, aparte de comentando, se va dando algunos
juicios de valor o teniendo teniendo también un lenguaje muy creativo, muy narrado, en el caso de este tipo de reportajes. Dentro de las características, dentro de las características del reportaje, tienen algunas en particular. Primero, que la información se organiza comúnmente desde lo más general a lo más específico, desde lo más amplio a lo más específico, de lo general a los detalles. Y como todo texto periodístico informativo se caracteriza por su objetividad, ¿ya? Ahora, importante destacar que independiente que el reportaje sea interpretativo, igual se habla de objetividad porque se están narrando hechos reales. Ahora, es interpretativo porque el periodista va a dar su punto de vista, pero lo va a dar de manera argumentada, ¿ya? Ahora, su titular está formado habitualmente por un epígrafe o antetítulo, título y bajada, igual que una noticia, pero cambia el desarrollo, ¿ya? Cambia el desarrollo. Ahora, estos elementos dentro de un reportaje en televisión es distinto. Ya aquí estamos hablando del reportaje escrito. Es común que los reportajes incluyan recuadros en que se detalla alguna información específica o complementaria. Detalles, hechos, por ejemplo, dentro de un reportaje en televisión podemos ver que entrevistan a especialistas con respecto al tema. Ya después yo les voy a dar el link para que cuando comencemos a trabajar ustedes puedan ver el reportaje que vamos a ver, ¿ya? Que tiene que ver con la escasez de agua en Chile, y particularmente un reportaje que se hace desde España sobre Chile. No es que nazca de acá mismo, sino que desde otro país hacen este reportaje. Predomina en él la función referencial o representativa del lenguaje, porque lo que hace en este caso es entregarnos información, ¿ya? Entregarnos información. Por eso se llama función referencial. Está centrada en la realidad, en observar un fenómeno y describirlo. Por eso es de naturaleza referencial. Dice ahí también que un reportaje se diferencia de otros géneros periodísticos debido a algunas características. ¿Cuáles son? Tiene una temática. Un reportaje abarca una o varias cuestiones, desde hechos reales de la actualidad y de sumo interés colectivo hasta viajes, problemáticas sociales, cultura de un país en particular, arte de un periodo, deporte, espectáculos o una situación económica de un país. Entonces, un reportaje va a tener una temática en particular y no necesariamente va a ser tan centrado en una sola área, sino que puede hablar de todo. Hay reportajes deportivos, por ejemplo, un reportaje sobre el maracanazo, hablando de fútbol. ¿Usted sabe la historia del maracanazo? Hay dos maracanazos en realidad. Uno que es cuando Uruguay le ganó la final a Brasil en el año 50 y algo. El equipo de la selección brasileña tenía todo listo para celebrar, le habían comprado a cada jugador un reloj carísimo, o sea, ellos se daban por ganadores, jugaron en el Maracaná y Uruguay le ganó en su propia casa y Uruguay salió campeón. Creo que fue en el año 1954, ese se conoce como el Maracanazo. Y el segundo Maracanazo, que yo creo que es más conocido, del Cóndor Rojas, cuando le cayó la bengala. No sé si conocen esa historia. ¿Alguien la conoce o no? ¿O la ha escuchado? ¿De los futboleros, futboleras? ¿Están ahí? Están ahí, como diría por ahí, haciendo espiritismo. Nadie me contesta. Ya, pero bueno, dentro de ese ámbito de lo que es ese maracanazo, por ejemplo, yo he visto muchos reportajes deportivos. Entonces, es un tema el deporte. Los espectáculos, reportajes sobre artistas, sobre bandas, y hay canales, como yo les decía, que se dedican puntualmente a trabajar desde los reportajes, canales Discovery Channel, History Channel, y hay canales, muchos canales que hablan sobre reportajes, y pueden ser las temáticas más variadas posibles. Otra característica también que lo hace diferente quizás a, como dice, de otros géneros periodísticos,
como la noticia, que vamos a ver la carta al director, que después vamos a ir viendo también otros tipos de textos periodísticos, despierta el interés. Dice que un reportaje tiene que ser interesante para quien lo esté leyendo o mirando y captar su atención. Por eso utiliza una frase inicial o un título o imágenes que inviten al lector o audiencia a reflexionar y comprender la información. Es decir, tiene que ser atractivo, tiene que despertar interés. Los temas son normalmente temas que importan a la gente. Quizás si a mí no me gusta el fútbol, yo no voy a ver un reportaje sobre el fútbol o sobre la vida de Diego Armando Maradona, por ejemplo. Pero hay sí un público que sí le va a gustar, así como a mí en lo personal no me va a gustar ver un reportaje sobre los orígenes del reggaetón, porque a mí no me gusta el reggaetón, pero sí hay un grupo que sí y lo va a ver. Entonces, son temas variados y también despiertan el interés de ciertos grupos de personas. Se distribuye por un canal, el reportaje siempre se va a dar a conocer a la comunidad a través de un canal. Por ejemplo, dice un reportaje tiene distintos canales de difusión. La prensa escrita, diarios o revistas, esos son canales de información. Cuando digo canal no estoy diciendo canal de televisión, estoy hablando de canales, de vías por las cuales la información nos llega a nosotros. Canales de difusión, que prensa escrita, diarios o revistas, la radio, la televisión, medios de comunicación audiovisual, revistas digitales, radio y televisión a través de internet. Es decir, hoy día tenemos una gran cantidad de medios de difusión y a través de esos medios de difusión yo puedo ir encontrando distintas formas o distintos reportajes en distintos formatos. Característica importante también, se sustenta por medio de fuentes calificadas. Un reportaje se realiza a partir de datos, testimonios, declaraciones de expertos en un tema a tratar y fotografías, videos o diagramas que acompañan el relato. O sea, cuando hablamos de fuentes calificadas estamos hablando de que la información que pueda recabar, que pueda encontrar el periodista, es información creíble, no es inventada. ¿Ya? No es inventada. Y eso se da en base a testimonios, a declaraciones, a distintos especialistas, ¿ya? Y todo lo que tenga que ver con esta organización del texto. ¿Cómo se estructura? Cuando hablamos dice, un reportaje escrito o con guión audiovisual suele estructurarse en 4 partes. Un titular, encabezado principal, que informa el contenido del reportaje. Al igual que en las noticias, el título del reportaje puede estar acompañado de un antetítulo o subtítulo, o bien, cuando hablamos de un guión audiovisual, siempre hay una introducción, siempre va a haber en este caso una introducción donde aparece el periodista quizás hablando y diciendo y explicando algunos aspectos generales del reportaje. Un párrafo inicial o entrada donde hay un conjunto de oraciones que siguen al título con la función de captar la atención del receptor, por lo que cuentan con contenidos que resulten interesantes y atractivos. Cuerpo del reportaje, donde en este caso son el conjunto de párrafos que desarrollan el tema principal del reportaje, están interconectados y tienen coherencia, suelen organizarse mediante el uso de subtítulos. Esto aquí quizás predomina lo escrito, pero dentro de un reportaje en televisión, que nosotros vemos quizás en algún canal o en algún noticiario, tiene la misma forma. Una presentación, un desarrollo y un final, o en este caso como párrafo final. Por lo tanto, inicialmente esa es la estructura, que tiene y lo que vamos a trabajar hoy día y mañana. ¿Ya? Hoy día vamos a seguir trabajando en ver un reportaje que se llama Al rescate del agua en Chile, que está en este link que está aquí, y yo se los voy a compartir en el chat, y lo voy a compartir también en WhatsApp, para que ustedes lo puedan ver. Lo puedan ver y después dura más o menos, me parece mucho que como 40 minutos, y lo puedan ver, y después voy a hacer algunas preguntas y vamos a desarrollar un informe de este reportaje en base a lo que hemos visto. ¿Ya? Por lo tanto, yo ahora en el chat voy a anotarles el link de este reportaje, que es un tema muy interesante que habla sobre la crisis de agua que hay en Chile, y después usted lo ve y yo les voy a dar una guía de actividades o les voy a mandar unas actividades que usted va a tener que realizar en base a ese reportaje.
No sé si hay preguntas. El horario. Ah, ya. Revisa si también lo... Yo creo. A las 23 horas. Ya. 4, 8. Ah, pero 9. Sí. Sí. Aquí, firmo acepto. Sí. Ya. ¿Y esto es mío? ¿O no? O igual lo Sí. firmo. ¿Que hay dos? ¿Son iguales? Sí, no sé si tengo que firmar. Llevan a mecánica, no sé Ya. si tengo que firmar. Yo pero la he firmado de todas maneras. Ya, chiquillos, parece que no hay preguntas. ¿Ya? Así que voy a proyectarles. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahí. Y alguien me está hablando. Ingrid tiene algo. No se te extiende. Profe, Dígame. sí, profe, estoy hablando. Ya. Quería decirle si me podía dar la diferencia de la noticia y del reportaje, o sea, qué diferencia tiene, pero en breve. Ya, la diferencia netamente tiene que ver con dos cosas. Una, el tema, porque el reportaje es más variado, puede hablar de muchos temas distintos, de deporte, de música, de arte, de problemas sociales, y la noticia es más breve y apunta a un hecho puntual y muy concreto. ¿Ya? Esa es como la gran diferencia que tiene. Incluso una noticia yo después la puedo transformar en reportaje porque profundizo en el tema y lo hago más amplio. Pero esas son como las características o las diferencias que existen entre un reportaje y una noticia. Ah, ya, profe. Bueno, gracias. Ya. Les voy a compartir en el chat el link para que empiecen a ver el reportaje. ¿En base a ese reportaje van a salir las preguntas o no? Exactamente. Exactamente, en base a este reportaje. Ahí está. Se llama Al rescate del agua en Chile. Como yo lo decía, un reportaje que se hizo en España. Eso es lo particular, que no, el problema lo ven desde fuera, pero no lo vemos nosotros mismos. Se hizo desde España y habla un poco de la crisis hídrica que hay en Chile, ¿ya? Sobre todo en la zona norte, la zona donde hay producción de de mucha agricultura, donde hay un problema de sequía terrible, ¿ya? Así que pueden comenzar a verlo y yo mientras ustedes lo vayan viendo voy a enviarles las preguntas que tienen que hacer que tienen que responder de acuerdo a este reportaje. Voy a silenciarme un poquito. Ya, entonces yo lo que voy a hacer ahora es enviarle este mismo link y darle algunas instrucciones por WhatsApp. ¿Ya? Así que voy a estar dando esa instrucción mientras tanto ustedes empiezan a ver el reportaje.
Ya, entonces vamos a cerrar la sesión de Zoom para que ustedes vean el reportaje con tranquilidad, con calma, vayan anotando algunas cosas importantes y yo les voy a mandar después un documento con las preguntas, ¿ya? Que tienen que responder en su cuaderno, ¿ya? Y que eso va a ser como la primera parte de la guía, digamos, ¿ya? Hoy día me interesa que vean el reportaje, ¿ya? Y yo al finalizar ya este periodo, que va a ser más o menos como a las 8:30, un cuarto para las 9, les voy a mandar las preguntas. Si no alcanzo a mandar las preguntas hoy día, obviamente se las envío durante mañana, pero me interesa que vean el reportaje para que puedan entender el concepto de lo que estuvimos hablando hoy día, ¿ya? Así que vamos a cerrar la sesión para yo después subirla a YouTube y que los estudiantes puedan acceder, quienes no pudieron verla o estar presentes, ¿ya? Así que nos vemos.